Bueno, vamos a continuar con el problema del sólido semi-infinito. Aquí está ya la ecuación de continuidad, las condiciones inicial y de frontera. Aquí me voy a dedicar entonces a ver la solución con detalle. Como ya saben, lo que perseguimos es el perfil de concentración, que es la solución de esa ecuación diferencial que establece CA como función de x y del tiempo. El método de solución se llama solución por el método de similaridad. Y lo que busca ese método es el perfil, pues es la solución esta. Pero plantea hacer un cambio de variable de tal manera que el problema de la ecuación así como está es que es una ecuación diferencial parcial, dependes de dos variables independientes que son x y t. La premisa del método de similaridad es transformar esto de tal manera que sea el perfil que buscas, pues nada más dependa de una variable. El método le llama eta a esa variable y pues se llama variable de similaridad. ¿Sí? Parece que no se ganó nada, pero se ganó mucho porque la ecuación, si se puede plantear esto, es solo depende de una variable y eso implica que la ecuación que satisface es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden cuya solución debería ser más sencilla que el desastre que hicimos en el método pasado. Bueno, entonces eso es lo que plantea el método. Alcanzar pues esto, y similar al método anterior pues hay un postulado, y el postulado es que esa variable eta, que es la variable de similaridad, tiene esta forma: es x dividido entre una función delta que depende del tiempo, ¿sí? Como pueden ver, bueno, la función delta no se conoce, el método va a establecer qué forma tiene. Lo único que está planteado inicialmente es delta nada más depende del tiempo, no depende de x, ¿sí? Y x pues la vemos en el numerador. Entonces, como ven al final, eta pues es una función de x y del tiempo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estas dos pues están representadas en esta eta de acuerdo a esta función, nada más que hasta el momento pues no conocemos una de esas funciones, la otra pues es x. ¿Sí? Bueno, y luego entonces, ¿qué pasa si proponemos eso? Lo vamos a aplicar primero a las condiciones, porque es muy sencillo. Entonces como el cambio no perturba sea, en este problema no voy a dimensionalizarlo, voy a resolver así como está con variables dimensionales. Y como digo, voy primero a sustituir mi postulado en las... voy a empezar con esta condición. Voy a escribir por acá. Si x es 0, de acuerdo a lo que estamos postulando aquí, pues eta también es 0. ¿Sí? Entonces esta sería mi nueva condición de frontera. CA pues no ha cambiado, no estoy haciendo nada con ello. CA no está en la definición de eta. Y ahora la otra, si x tiende a infinito, CA pues tiende a hacerse a 0. Si sustituimos infinito aquí, pues eta también es infinito. Entonces estas sustituciones son muy sencillas. Bueno, y la otra es esta, que sería la condición inicial, tiempo igual a 0, sea a 0. Y el tiempo pues lo voy a sustituir aquí. Entonces solo lo voy a dejar, por el momento nada más lo voy a dejar representado.
¿sí? Entonces este de aquí pues es el 0 que está acá, que lo estamos sustituyendo nada más acá, ¿sí? Entonces te lo voy a dejar así, después tomo esta ecuación y hacemos más con ella. Entonces ahí está la sustitución de esta variable de similaridad en las condiciones inicial y de frontera. La vamos a sustituir también en la ecuación de continuidad. Antes de hacer eso, recuerden que al final lo que estamos haciendo aquí es estamos cambiando de la dependencia. El problema original depende de x y de t y tú quieres que el problema ahora dependa de una nueva variable eta. Y matemáticamente eso está permitido, pero hacer ese cambio para cambiar de dependencias tienes que usar la regla de la cadena, que nos enseñaron por ahí alguna vez y parece que no sirve para nada, pero resulta que sí. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a aplicar la regla de la cadena. Y tenemos dos derivadas en el problema original. Voy a empezar con esta, dca en dt. La regla de la cadena, que la pueden buscar en Wikipedia, está dada por esta expresión. ¿Sí? Esa sería la aplicación de la regla de la cadena a esa derivada dca con respecto del tiempo. No se les olvide que lo que buscamos es pues esencialmente que no aparezcan x y t y que solo dependa de eta. ¿Sí? Entonces nada más de aplicar el cambio de variable ya podemos ver que esta parte ya cumple con lo que buscamos, es decir, aquí ya aparece ca que depende de eta. Entonces eso no lo vamos a cambiar, eso cumple con lo que perseguimos. Bueno, el otro término que nos queda por acá, de eta en d tiempo, lo podemos tomar del postulado. Voy a escribir aquí abajo el postulado es este. X entre delta, que depende del tiempo, y bastará entonces con derivar pues esta parte, y sería una derivada parcial, de acuerdo a lo que la regla de la cadena. X es pues constante. Entonces esto nos va a llevar a la de abajo, delta, por la derivada de x, que es una constante, entonces esta va a ser 0, menos la de arriba, por la derivada de la de abajo. La derivada de la de abajo lo voy a dejar nada más representado porque no conozco la función, solo voy a decir que es delta prima entre la de abajo al cuadrado. Entonces esta parte se va a eliminar. La derivada solo es menos x delta prima entre delta al cuadrado. Y eso lo voy entonces a sustituir pues aquí. Entonces tenemos la primera parte que no la vamos a cambiar, y la parte que estamos haciendo ahora pues es menos x delta prima entre delta al cuadrado. ¿Sí? Sigue apareciendo, de acuerdo a lo que está aquí, pues no estamos avanzando bien porque sigue apareciendo una x. ¿Sí? Y lo que perseguimos pues es que no aparezca ni x ni t, también está la función delta. Voy a representar la parte del denominador como delta por delta. ¿Sí? De tal manera que puedo tomar una de estas, x entre delta, y eso es pues la definición de eta. Entonces esto es eta, y avanzo en que solo aparezcan etas. Entonces ya al final vamos a terminar con esto, menos eta dca en eta. Todo eso está bien, es lo que perseguimos, y hasta el momento lo que nos está dando problemas pues es lo que sobró, que sería delta prima entre delta. Pero ese es el cambio de variable, eso es lo que se puede hacer con el cambio de variable. Entonces si lo vamos a utilizar, vamos aquí. ¿Sí? Si regresamos a la ecuación, también necesitamos aplicar la regla de la cadena para este otro término, pero ahora es una segunda derivada. Entonces esencialmente voy a hacer procedimiento similar, y voy a empezar primero con la primera derivada, dca con respecto de x. La regla de la cadena me dice que es igual a esto. ¿Sí?
Y la derivada, ahora requerimos la derivada de eta con respecto de x, que es pues derivar esta función. Ahora delta es constante y pues la derivada es muy sencilla, solo nos va a quedar 1 entre delta. Eso entonces, esta derivada entonces la vamos a sustituir aquí. Entonces quedaría 1 entre delta y dca en delta, que ya cumple con lo que perseguimos. Esa será la primera derivada, pero requieres una segunda derivada. Entonces habría que aplicar la regla de la cadena otra vez. Eso me lo voy a brincar, ya solo voy a escribir el resultado. Si aplicas la regla de la cadena para obtener la segunda derivada, pues vas a obtener esto, 1 entre delta al cuadrado de cuadrada ca en delta al cuadrado. Entonces ya tenemos esta parte y esta parte de acá. Y lo que voy a hacer pues es sustituirlas en la ecuación de continuidad, en esta de acá. Bueno, entonces si sustituimos en la ecuación de continuidad, vamos a obtener esto, menos z dca de eta, 1 entre delta, bueno, delta prima, entre delta es igual a dA, 1 entre delta al cuadrado y segunda derivada de ca con respecto a eta. Toda esta parte viene de dca en dt. El dA no cambia, ese está en la ecuación de continuidad. Esta parte de aquí es dca en dx al cuadrado. Entonces ahí está, y este es dAb. Ahí está entonces la sustitución, la regla de la cadena aplicada a nuestra ecuación de continuidad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es separar variables. Aquí están cosas que perseguimos, toda la parte que tiene CAs y deltas, es decir, esta parte está bien, esta parte está bien. Lo que no está bien pues es que sigue apareciendo delta. Si ya eliminamos las x, pero las deltas siguen apareciendo. No cumple pues con el objetivo que se persigue. Lo que vamos a hacer es separar variables. Y vamos a obtener esta ecuación. La segunda derivada sea con respecto a eta cuadrado entre eta dca en deta y esto va a ser igual a delta entre dab, y ya voy a escribir, ya no voy a escribir delta prima, va a ser pues la derivada así expresada por completo. Aquí se obtiene una situación similar a lo que pasó en el problema anterior, y es este lado solo depende de eta y este lado solo depende de t. ¿Sí? Y similar a lo que hicimos en el problema anterior, siempre que tienes esta situación deben ser iguales a una constante que voy a llamar alfa. Y a diferencia del problema anterior, esta constante es arbitraria. Ahorita la vamos a dejar así, general. Más adelante le damos un valor. Entonces siempre que está esta situación de tienes dependencias en una misma ecuación pero están separadas del signo igual, deben ser iguales a una constante. Como igual al problema anterior, no lo voy a demostrar. Le pueden preguntar a su profesor de matemáticas aplicadas a ecuaciones diferenciales. Bueno, eso va a generar entonces dos ecuaciones, que también es similar al problema anterior. Una ecuación va a ser pues cuando esta parte pues se iguale a alfa, y la otra ecuación pues va a ser cuando esta parte también se iguale a alfa. ¿Sí? Entonces voy a hacer la primera parte, esta de la naranja. Entonces esto es para
para delta. La ecuación pues sería esta, la voy a escribir otra vez. Esta igual a alfa. ¿Sí? Podemos separar variables e integrar para obtener la solución. Entonces eso de este lado, y del otro lado voy a dejar alfa de AB dt. Y esto pues lo podemos integrar para obtener la función delta. Antes de obtener la función delta, voy a escribir la otra ecuación que se obtiene para CA, aquí de este lado. Entonces para CA sería menos d cuadrada CA de eta entre eta de CA en d eta es igual a alfa. Esa es la ecuación. Ahorita todavía no la voy a resolver, nada más quería plantearla ahí. Esta pues, es una ecuación diferencial de segundo orden que requiere dos condiciones de frontera para determinar la constante. ¿Sí? Vamos a regresar al problema original. Esas condiciones de frontera pues van a ser estas. ¿Sí? Entonces las constantes que salgan, ahorita que resolvamos la ecuación para CA, pues su valor lo vamos a determinar aplicando estas condiciones de frontera, y en teoría pues es todo lo que necesitamos. El problema es, ¿y esta información dónde se queda? La condición inicial no la podemos perder, y esta situación tiene que ver con lo que está planteado acá. A la hora que haces una ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial ordinaria requieres menos información, pero matemáticamente no la puedes perder. ¿Sí? Entonces lo que hace la gente es reconocer lo siguiente: esta parte de aquí, de esta condición de frontera y esta son iguales, y entonces lo único que hace es, ¿por qué no hacemos que esta condición de acá abajo sea igual que esta? ¿Sí? Entonces lo que perseguimos es que eta sea infinito para que las condiciones en x igual a infinito y en tiempo igual a 0 sean 0. Entonces lo que perseguimos es que esta sea infinito para que sea igual que esta, y eso hace entonces que para que se cumpla eso, pues esta función delta evaluada en 0 forzosamente tiene que ser 0 para que x entre 0 pues te dé infinito. Eso sirve entonces, ahí es como se incorpora esa condición de frontera y automáticamente genera una condición para delta. ¿Sí? Entonces si regresamos a delta, ya tenemos una condición inicial que fue en tiempo igual a 0, en tiempo igual a 0 delta es 0, y los límites de arriba pues son arbitrarios, t y delta. Aquí podemos obtener la función delta, hacer la integración. Delta es la raíz de 2 alfa de AB por t. Entonces ya la función delta no es desconocida. Si escribo aquí el postulado era eta es x entre delta, pero ahora delta ya no es una incógnita, es conocida. Bueno, entonces ya está también definido qué es esa variable de similaridad. Como alfa es arbitrario, lo vamos a resolver para alfa igual a 1, o le vamos a asignar más bien un valor, el valor más sencillo que sería 1. Eso es irrelevante, puedes asignar el valor que tú quieras, y entonces esta es la variable de similaridad ya determinada. ¿Sí? Y delta pues es nada más la raíz de 2 de AB t. ¿Sí? Entonces la solución de esta ecuación genera la función delta y automáticamente define la variable de similaridad. Voy a seguir con esta parte entonces, pero pues ya establecimos que esta es 1. ¿Sí? Entonces voy a seguir en la siguiente hoja con esta parte.
Entonces esta es para C, para CA, la solución de CA. Voy a escribir otra vez la ecuación, ya arreglada de esta manera, y con la consideración pues de que alfa es 1. ¿Sí? Esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, y se puede aplicar el método de reducción de orden para resolverla. Obviamente la voy a resolver en Wolfram alfa. Entonces la solución en Wolfram alfa es la siguiente: CA es C1, la función error de eta entre la raíz de 2 más C2. Este es el perfil de concentración. Como depende CA de eta, es la solución, el perfil que buscamos. Falta nada más determinar esas constantes C1 y C2. Y para eso pues utilizamos las condiciones de frontera que están por acá, que son estas dos. ¿Sí? Las voy a escribir acá donde vamos. Entonces en eta igual a 0 CA es 0, y en eta igual a infinito CA es CA0. Es probable que sea la primera vez que ven la función error. También pueden entrar allí a Wolfram alfa y ver cómo está definida. Lo único que voy a hacer yo es una gráfica de la función error. Lo voy a hacer aquí. Si gráficas la función error de x contra x, la función error tiene un valor de menos 1 en menos infinito. Entonces este de aquí es menos 1. Sube, pasa por el 0 y alcanza en valor de 1 de manera asintótica. Entonces vale menos 1 en el infinito, vale 1 en el infinito y pasa por el 0. ¿Sí? Y esa información nos va a permitir evaluar las condiciones. Lo voy a hacer aquí para seguir viendo la gráfica. Voy a evaluar primero esta. ¿Sí? Entonces si en eta igual a 0, CA es igual a CA0, y la voy a aplicar, como saben, pues a esta condición, que sería entonces 0, C1, función error de 0, más C2. Esta es la sustitución acá, y esta acá, de el perfil. ¿Sí? Como ya establecí que la función error de 0 es 0, pues automáticamente de aquí obtenemos que C2 es 0, y ya no forma entonces parte de nuestro perfil. La evaluación de la otra condición, en eta igual a infinito, CA es igual a CA0, entonces sería CA0 es igual a C1, función error de infinito. Pero lo que estoy estableciendo es que esto es 1, entonces C1 es igual a CA0. Y pues ya lo voy a escribir aquí sobre el perfil, este de acá, pues es CA0. Ese es entonces nuestro perfil, y nuestra función eta pues ya la conocemos. Es lo que está por acá, es este de acá. Es x entre 2 de AB de la raíz. Pero podemos sustituirlo si queremos para que sea explícitamente dependa de x y de t. El perfil, como saben, pues nos permite calcular el flux, que es al final lo que nos interesa, y eso lo voy a hacer en el siguiente video.